Sonríe. Dios te ama. Amén. Qué amén más flojillo, no pasa nada, volvemos a empezar. Sonríe. Dios te ama. Amén. El Dios que creó los cielos y la tierra, que con solo un clic puede hacer todo y deshacer todo. Ese mismo Dios nos ama, nos cuida, permite que nos levantemos y ha permitido que hoy despertemos, abramos nuestros ojos, tengamos agua calentita, podamos desayunar. El mismo Dios que no ha dejado de amarnos ni un solo día. Amén. A ese vamos a cantar. Amén. A ese vamos a dar gloria y honra. Seáis todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Si hay algún hermano que están viendo ahora mismo por YouTube, sé bienvenido. Amén. Vamos a recordar las misericordias, vamos a recordar las bendiciones del Señor. ¿Por qué no nos levantamos? ¿Qué os parece si nos levantamos para darle gloria al Señor? Amén. La canción que vamos a cantar dice: gracias, te doy gracias. ¿Cuántos tenemos motivos para dar gracias al Señor? A ver, levantemos las manos. Amén. Vamos a pensar en sus misericordias. Vamos a pensar, a ver, vamos a meditar por un momento. ¿Por qué estoy agradecido, Señor? Estoy agradecido, Señor, por tu salvación, porque un día alguien me habló de ti, Señor. Estoy agradecido porque tu amor, Señor, tu amor, ha habido momentos donde yo he sentido que estaba rota y tu amor me ha rescatado. Porque me has aceptado tal como soy, porque soy llamada hija de Dios, no porque yo lo merezca, sino por tu gracia. Amén. Y tantas cosas por las que te doy gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Amén. Aleluya. Tu vida entregaste, tu costado abierto.
El Señor ha cambiado todo nuestro mundo, el Señor ha revolucionado. Y si no vivimos con esa revolución, es que pasa algo, mi hermano. Cuando el Señor viene, lo cambia todo. Amén. Nos da una nueva ilusión, nos da nuevos sueños. Amén. Persigue hoy mi
Amén. El número 6, creo que el versículo 12, podemos encontrar la bendición que el Señor puso en el responsable en ese momento, el sacerdote, y que le dio al pueblo. Y esa bendición fue pasando de generación a generación. Dice: el Señor te guarde. Amén. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga. El Señor te mire con agrado. El Señor te conceda la paz. Y esta bendición es lo que vamos ahora a cantar y a declarar sobre nuestras familias, ahora que quizá estamos en núcleos familiares. ¿Qué os parece si nos acercamos a los núcleos familiares, los que somos de casa o de los que somos del mismo grupo, y vamos a decir a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestro hermano: Dios te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado. El Señor extienda su amor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y si has venido solo, no pasa nada. Nos miramos y nos lo decimos, porque somos un cuerpo, porque somos la iglesia del Señor. Y mi hermano, si estás en casa, el Señor te bendiga y te guarde. Si estás con tu familia, júntate a ellos. Y si estás solo, la iglesia del Señor te dice: mi hermano, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Una vez más, Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén, así es, Señor. Que te cubra. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.
Señor les dio una promesa al pueblo de Israel. Le dijo que les iba a dar una tierra, que la tierra prometida. Igual tú tienes una oración en tu corazón, o tienes un deseo, un sueño, una petición, o algo que algún día tú creíste que el Señor iba a hacer. Pero te voy a decir una cosa: el Señor habla y no miente, pero tenemos que luchar por ello en fe y actuar como si eso fuera en fe. Josué se lo creyó y Caleb también, pero fueron y lucharon. Si tienes carga por tus hijos o por tu familia, hinca tus rodillas y llora y clama de noche y de día, porque el Señor te los ha dado. Pero hay una parte que es nuestra, hay una parte que es del pueblo de Israel, de ir y pisar esa tierra. No, Señor, tráela acá. No, hay una lucha. Hay una lucha que es nuestra y hay una parte que es nuestra, y es decir, sí, amén a las promesas, pero yo camino, porque dice la palabra del Señor que lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, una lámpara alumbra esto, no alumbra aquello. Ahora yo camino, ahora con lo que tengo, y doy gracias al Señor y declaro sanidad y declaro salvación y actúo sabiendo que no es por mis justicias, sino es por sus muchas misericordias. Pero mi hermano, la voluntad de Dios es que tú y yo nos levantemos, porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Quedándote esperando en el Señor sin hacer nada, perdón, pero esta no es la manera que el Señor nos ha dicho que hagamos. Amén, amén, amén. Si hay un sueño, si hay algo en tu corazón, tienes que levantarte en el nombre de Jesús y empezar a caminar en fe y a declarar y a orar y a luchar. Si el Señor te ha dicho yo te voy a dar, tú ve y anda en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, Dios te bendiga. Es un gozo nuevamente poder estar aquí contigo. Recibe un fuerte abrazo virtual. Y a ti que estás en casa también, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Instrucciones. Hoy quiero hablar de lo que creo que es lo que Dios está hablando a mi corazón para nosotros, para la iglesia local. Yo siempre me centro, mi pensamiento está puesto, mi corazón está puesto en la iglesia local. Y lo que creo que Dios quiere que andemos, que transitemos, es en las instrucciones. Me gozaba en esta alabanza, en esta adoración de bendición, porque tenemos que estar centrados, la iglesia tiene que estar centrada en bendición, un legado de generación a generación. Es lo que tiene que haber en nuestro corazón, dejar un legado de bendición. Y para dejar un legado de bendición tenemos que atender a las instrucciones que Dios tiene para la iglesia. Dios tiene instrucciones precisas para cada una de nuestras vidas y para la iglesia. El tema es tomando tus propias decisiones. Nosotros como creyentes tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Dicen los entendidos, dicen los que saben de la materia, que una persona pues suele tomar de 1.500 a 2.000 decisiones en un día. Es decir, que ya llevamos ya unas cuantas horas desde que nos levantamos. Calcula tú cuántas decisiones hemos tomado desde entonces. Decisiones pues cotidianas, decisiones que parecen ser de poco alcance, de poca trascendencia, pero un servidor quien nos habla, yo puedo permitirme el lujo de tomarme al día 2 cafecitos. Yo me puedo tomar 2 cafés, siendo prudente.
Pero si yo decido en el día tomarme esos 2 cafés y una Coca-Cola, mi organismo, mi cuerpo, yo llego a sentirme como si debiera 3 hipotecas, más o menos. Fíjate qué cosa más sencilla, que es de la manera que yo me alimento, va a condicionar mi estado. Ya yo voy a estar más inquieto. Eso ya repercute en mi cuerpo físico. Y eso va a repercutir en mi estado de ánimo. Y mi estado de ánimo va a condicionar la esfera en la que yo me muevo, sea en lo familiar, sea en lo laboral, en la iglesia. Es decir, que una pequeña mala decisión, a mí me gusta el café, escuche, me gusta la Coca-Cola, pero yo tengo que decidir cuándo tomarla. Pequeñas decisiones. Pero hay decisiones de más calado, ¿verdad? Y hay decisiones, por ejemplo, de con quién me voy a casar. Claro, todos los días nos vamos a decidir, afortunadamente, con quién nos vamos a casar. Nos casamos y se encontraron los dos en la calle y le dijo, me enteré que te casaste. Dice, no, el que me enteré fui yo, tú lo escuchaste. ¿Sabes? A título de broma, ¿verdad? Pero eso pasa, es una realidad. Cuando uno no está atento a todo lo que Dios, al consejo de Dios, a las instrucciones de Dios, sea antes y también se puede estropear después, pero ahí están matrimonios que no han prosperado porque a lo mejor no estuvo el tiempo preciso para prepararse, para sopesar si estaban hechos el uno para el otro, y una vez que te has comprometido, ahí tienes que mantenerte. Son decisiones que condicionan tu vida, decisiones que hacen que las vidas padezcan, decisiones que hacen que las familias padezcan. De 1.500 a 2.000 decisiones diarias. Nos ha tocado vivir en un tiempo en el que la oferta abunda. Nuestros abuelos, los padres de nuestros abuelos, vivían en una sociedad, pues bueno, que también tenían que tomar decisiones, pero la cosa era más tranquila. Ahora, hoy, vivimos en una sociedad en la cual la oferta es excesiva. Tenemos tanta oferta y se nos demanda tanta urgencia para decidir que nos lleva muchas de las veces a decidir mal. Estamos hablando de las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros como individuos, las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando nos comprometemos en el matrimonio, las instrucciones que Dios tiene para nosotros cuando decidimos tener hijos, las instrucciones que Dios tiene para nosotros para relacionarnos en la sociedad. Tenemos que llevar adelante la gran comisión. Tenemos que decidir el tipo de vida que queremos llevar y a veces decidimos mal. Necesitamos estar tomando las decisiones precisas para poder hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Nuestra vida va a depender de las decisiones que tomemos. Y vamos a ver la conversión de Pablo. Vamos a Hechos 22, versículo 6. Porque hay un encuentro personal de Pablo con Jesucristo. En el versículo 6 de Hechos 22 dice, pero aconteció que yendo yo, relata Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo,
Ahí hay un encuentro personal de Saulo de Tarso con Jesús en el camino a Damasco, llegando ya. Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Hay una necesidad, nosotros que necesitamos hacer las decisiones correctas, precisas, oportunas, pertinentes, necesitamos en ese encuentro con Jesús poder llegar a conocerlo. ¿Quién eres? Saulo, que había sido formado en las mejores escuelas, con los mejores maestros, tenía el conocimiento intelectual y ritual del pueblo judío, del pueblo hebreo, era intachable su pedigrí. Después lo vamos a ver, ya lo conocéis, muchos de vosotros. Y se encuentra con que no sabe con quién ha topado. Y le pregunto, ¿a quién eres? Y eso me lleva a necesitar conocer más profundamente a mi Señor Jesucristo, para yo poder dar a conocer a Jesucristo y para que Él pueda darme a conocer mi corazón. La relación, toda relación es una relación recíproca. Nosotros tenemos una relación personal con Dios, con Jesucristo, y Él nos muestra su grandeza, nos muestra su esplendor, nos muestra su camino, pero al mismo tiempo de nosotros conocerlo a Él, Él nos permite que nuestro corazón quede expuesto delante de su presencia. El miércoles hablábamos de cómo se manifiesta el pecado. El pecado se manifiesta en nuestra área exterior, en lo visible. Dice Jesús, si cualquiera que adultera peca, ¿verdad? Aquel que fornica peca, dice, pero aquel que lo desea en su corazón, hay un área externa, un área expuesta, un área cubierta. Dice, aquel que peca en el corazón, que desea, dice, que codicia en el corazón, ya pecó. Pero Jesús no se queda ahí, sino va a lo más íntimo, y lo más íntimo de cada uno de nuestro ser es donde se motiva la intención del corazón. Dice, cuando enseña en cuanto a la oración, dice, y tú cerrada la puerta, en lo íntimo ora a tu Padre. Y ahí es donde solamente Dios y yo, Dios y tú, conocemos la verdad de toda la verdad. La verdad de toda la verdad que conocemos, pero Dios está constantemente revelando a nuestro corazón cómo pecamos en todas estas áreas. Tal vez no lo hacemos, pero lo deseamos. Cuenta como pecado. Y Dios quiere de alguna manera que las instrucciones que Él nos ha dado, nosotros podamos ser o estar capacitados para obedecerlas, tomando las decisiones oportunas. Y no hay otra manera que teniendo esa relación íntima con Él, llegando a esta parte íntima de nuestro ser, donde no podemos mentir a Dios, donde nuestra conciencia está tan despierta que si tenemos otra respuesta nosotros nos damos cuenta. ¿Deseas hacer lo que no haces? ¿O deseamos hacer lo que no hacemos? ¿Somos los mismos en nuestra parte íntima como en nuestra parte visible? Hay ahí dos preguntas. ¿Quién eres? Y literalmente después le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? Una vez que he tenido ese encuentro con Él, una vez que nuestra vida va de manera progresiva conociendo la preciosa persona del más grande de Jesucristo, del Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que dio su vida por rescate de las nuestras. Aún va creciendo ese conocimiento, esa relación con Él. Él quiere que le sirvamos. Tenemos una gran comisión, como dije hace un momento, y no podemos ignorarla. Ahora bien, no podemos seguir a quien no conocemos. El valor de las palabras la tiene la persona quien las nombra, quien las dice, quien las pronuncia. Las mismas palabras dichas por dos personas diferentes tienen valor diferente. Las mismas palabras dichas por personas diferentes
tienen valor diferente. Yo hice la mili, no te voy a decir el año, pero ya hace unos cuantos años, cuando era obligatoria. Y cuando llegas, tú no conoces del entorno, pero llega un momento en el que nos enseñaba cada mando tiene su figura, unos son rayas, otros son estrellas, los galones, uno conoce, tiene conocimiento de los galones y uno obedece las instrucciones, uno toma las decisiones personales oportunas en base a la obediencia a esos galones. Uno no conoce a la persona, pero es necesario al principio, te equivocabas, igual que al principio en nuestras vidas, en el Señor, cuando hemos conocido el Evangelio, erramos por defecto porque venimos practicando un estilo de vida, pero cuando se nos es dadas las instrucciones y cuando nosotros conocemos a la persona de Jesucristo, cuando nosotros tenemos una relación íntima y nuestro corazón está expuesto delante de Él, no con el deseo de esconderse, es cuando nosotros empezamos a estar capacitados para obedecerle. El quién eres y el qué quieres que haga van juntos. Conocer a Jesús es indispensable para seguirle. Necesitamos conocerlo cada día más, cada día que nos levantamos. Una de las decisiones que tomamos es estar o un paso más cerca o un paso más lejos. Si nosotros decidimos estar un paso más cerca, eso nos va a capacitar para poder vivir una vida de obediencia, porque estaremos conociendo las instrucciones de primera mano. Ahora bien, Jeremías 9, 23 y 24, vamos a leerlo. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo en lo que uno debería de alabarse, es en entender a Dios y en conocerle. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, porque en ti he fijado mis ojos. Y Dios está mirando continuamente en nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro ser. Y Él nos está enseñando, nos está mostrando el camino. Y si en algo tuviéramos que alabarnos a nosotros mismos, sería en entenderle y en conocerle a Él. Porque no podemos obedecer a quien no conocemos. Una vez que ya tienes claro los galones, los tienes que obedecer. Si no te va a ir mal. Con Dios pasa igual cuando nosotros conocemos a Dios. Porque Él dice que hago misericordia, juicio y justicia. Ahí está Él expresando su carácter. Ahí está mostrándonos su corazón. Misericordia, justicia y juicio. Porque estas cosas quiero. Ahora bien, hay diferentes encuentros. Los discípulos, Jesús se acerca a ellos. En Marcos 1:18 dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Le dijo a los discípulos, a ciertos discípulos. Y estos discípulos dice que al instante, dejándolo todo, dejándole las redes, le siguieron. Ellos tenían lo normal era que en su tiempo aquel que quería ser enseñado por un rabí, que el discípulo iba al rabí y le pedía ser enseñado por él. A un maestro le pedía ser enseñado por él. Y pasaba ciertos cortes, ciertas fases, y si no calificaba, se iban a trabajar al oficio del Padre. Ellos estaban allí con toda seguridad porque no habían calificado para ser discípulo de algún rabí. Sin embargo, en este caso es el rabí, es el maestro, es el más grande que se acerca a ellos y les dice, venid en pos de mí y yo haré, dice, que seáis pescadores de hombres. Ellos lo tenían claro, lo dejaron todo al instante.
Pablo decidió seguir a Jesús. Vámonos a Filipenses 3, ahí donde vemos todo un pedigrí, ¿verdad? Todo lo que Pablo se había forjado, ¿verdad? La identidad que Pablo se había forjado, ¿verdad? Y en un instante él, en un encuentro personal con Jesús, se da cuenta del valor. Que hay que estar preparado, por favor. Sí, Dios utiliza a los preparados, no a los improvisados. Necesitamos, dice que la senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Necesitamos estar preparados, porque Dios utiliza a los preparados, no a los improvisados. Y encontramos ahí en Filipenses 3:7, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, de la relación íntima de Cristo Jesús, mi Señor, el más grande, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice, por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo lo tenía claro después del encuentro que tuvo con Jesús. Todo lo que él era lo estimaba como algo secundario. Moisés decidió seguir a Dios dejando todo. Moisés decidió seguir a Dios dejando todo. Ahora, han habido encuentros en que la motivación del corazón no ha seguido las instrucciones y las decisiones oportunas y pertinentes han sido equivocadas. La motivación del corazón, lo más íntimo, lo que está escondido en el sótano, donde solamente uno y Dios conoce, es expuesto cuando las circunstancias son dadas. Por eso decía antes, nos comportamos igual cuando estamos a solas que cuando estamos acompañados. Necesitamos acercar esas dos realidades. En 2 de Reyes 5:21 nos encontramos una historia que el rey de Siria, Naamán, vino a Eliseo, se había asesorado porque tenía lepra, había escuchado el siervo de Dios y él venía con sus condiciones y Eliseo le dice a Gías, el siervo, dile que se sumerja 7 veces en el Jordán y ya está. Y bueno, hay ahí un poco de rifirrafe, el hombre tenía su idea, pero al final cede, va, lo hace y queda, dice, como la piel de un niño. Entonces Naamán se echa mano al bolsillo y saca el talonario y dice, escucha, yo te quiero recompensar, dice Eliseo, ya te puedes marchar por donde viniste, mira, ya vas bien, no te voy a recibir nada. Y ahí estaba Giesi, y cuando él se va, conocemos la historia, va a pedirle y a decirle, mira que yo sí que te voy a recibir, ¿verdad? Porque yo sé que tú eres generoso, venga, da. Y recibe lo que no le era propio recibir y después es confrontado por Eliseo. Así es que la motivación del corazón, lo más íntimo de nuestro ser, tiene que estar alineado con los principios espirituales. No se trata tanto de lo que yo hago, se trata de lo que yo soy, porque en base a lo que yo soy, voy a hacer. Jesús habló y él dijo que cada árbol se conoce por su fruto. Ananías y Zafira, conocemos la historia en Hechos 5, ese espíritu de generosidad que había en la iglesia primitiva.
que vendían las propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran en la necesidad que había. Es el espíritu de generosidad. Ellos lo hacían literal, vendían. Y Ananías y Zafira, un matrimonio que dijeron, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a vender las propiedades, pero nos vamos a quedar con la mitad y vamos a decir que estamos entregándolo todo. Y cayeron muertos, uno y después el otro. Conocemos la historia, Hechos 5, lo puedes leer en casa. La motivación del corazón, ellos querían vivir cara a la galería, como se suele decir, aparentar algo que no eran, cuando con toda sencillez podían haber dicho, escucha, hemos vendido por 100, damos 50 y 50 para nosotros. Y los apóstoles hubieran estado, y todo hubiera estado correcto, hubiera estado bien. Pero ellos querían aparentar algo que no era. Así es que las instrucciones de Dios que tenían que ser obedecidas por la parte más íntima de sus corazones no fueron obedecidas como tal, sino que la decisión fue inoportuna, murieron los dos. Ahora, no siempre expresamos lo que somos con lo que hablamos. No siempre expresamos y damos a entender lo que somos con lo que hablamos. Estamos en Jueces 7 con Gedeón, que va a pelear contra los madianitas en inferioridad ya, pero se presenta con 32,000 personas. Y de pronto Dios le dice, son muchos. Quitamos 20,000, aquellos que tengan miedo. Y escucha, hay momentos en la vida en los que uno se ve en cierta tesitura y uno no alcanza. Y les habló y esos 20,000 se fueron para casa. No pasa nada, nosotros vamos a repartir igual. El beneficio de nuestra empresa, el beneficio de la misión que tenemos, lo vamos a repartir con ustedes. Aún son muchos. Quedaron 10,000, pues bueno, 9,700, Dios les dice, aquellos que beban rodilla en suelo, me los pones a un lado. Y los que beban, conocemos la historia, ¿verdad? Los que beban sin distraerse, quedaron 300. No pasa nada. Por eso digo que no siempre los primeros dijeron, tenemos temor, nos vamos. Los segundos simplemente obraron según lo que había en su corazón. Y hubo distracción, entre otras cosas, con ese acto. El arrodillarse, el no estar pendiente de la espalda cuando los 300 bebieron estando muy atentos. Así es que es la intención del corazón lo que va a hacer que las instrucciones sean obedecidas. Es la intención del corazón, lo más profundo. Todo aquello que ocupe un lugar de predominio en el corazón es lo que adoramos. Todo aquello que ocupe un lugar de predominio en el corazón, eso es a lo que adoramos. Moisés tuvo una experiencia delante de Dios y él vio que la zarza ardía pero no se consumía y se acercó. Y dice que Dios toma la iniciativa y le dice, descálzate porque el lugar que pisas es santo. La iniciativa de descalzarse no la tomó Moisés. La iniciativa de descalzarse la tomó Dios. Iba a decir Pedro porque se ha descalzado, pero me ha distraído. La iniciativa la toma Dios. Así es que, ¿cómo nos sentimos nosotros seguros? ¿Qué pasa con aquel lugar? Que aquel lugar tenía algo Cuando yo te invito a dar un paseo, ¿vale? Ahora cuando terminemos, nos vamos a la montaña, vamos a caminar. Y tú te vas a quitar los zapatos y yo voy a ir con zapatos. A ver quién está más seguro. Yo no me los quito porque yo sé que no voy a estar seguro y tú tampoco. Lo que nos da seguridad es la manera de hacer las cosas que nosotros conocemos. Fíjate, dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo en 1 de Pedro
1:16. Sed santos porque yo soy santo. Y cada día nosotros como discípulos que estamos atendiendo a las instrucciones de Dios, estamos conociendo las instrucciones de Dios, decidimos hacemos las decisiones pertinentes para asemejarnos a Jesucristo. Nuestro carácter se tiene que conformar al carácter de Jesucristo. Ahora bien, tiene que cambiar nuestra manera de andar. Tiene que cambiar la manera de hacer las cosas, como nosotros hacemos las cosas normalmente. Mira, Moisés fue identificado por las hijas de Jetro como un egipcio. Sin embargo, Moisés no era egipcio. Él está ahí al pie del pozo y vinieron las hijas de Jetro a coger agua y los pastores de la zona las molestaron y él dice que las defendió y ellas fueron a casa y el padre dice, ¿cómo es que estáis tan pronto aquí? Dice, un egipcio nos defendió, nos ayudó, mandarlo a llamar. Pero Moisés no era, su vestimenta, su comportamiento, su forma de andar era de egipcio. Él había vivido sus primeros 40 años en Egipto. Nosotros, que venimos de haber vivido los años que hayamos vivido sin conocer el Evangelio, toda la manera de hacer las cosas, toda la manera de conducirnos, por eso habla del calzado, tenemos que descalzarnos delante de la presencia de Dios, para que no sea en nuestra confianza que hagamos las cosas, sino que sea en el poder del Señor, que sea en la dependencia del Señor. Así es que no se puede servir a Dios con las formas que antes teníamos, en las formas que utilizábamos en el mundo. Dios es el que pone las condiciones para servirle y para seguirle. Si decidimos servirle, tiene que ser a su manera. Por lo tanto, tenemos que atender a las instrucciones que Él nos da, si es que queremos tomar las debidas decisiones. Por lo que debemos decidir descalzarnos, decidir cambiar nuestro estilo de vida. La decisión que tomó Moisés cambió por completo la dirección de sus pasos y mañana pudo cumplir con su llamado. Cuando Moisés atiende a las condiciones de Dios, Dios lo comisiona y Dios le da las instrucciones precisas, concretas. Para convertirse en un libertador, tenía que ser primero liberado. Jesús le habla a los religiosos de su tiempo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad tiene que ser conocida, entendida y aceptada para nosotros vivirla. Cuando la aceptamos es que la vivimos. Entonces cuando hace efecto en nosotros, los religiosos se enojaron. ¿Cómo? Se enfadaron. Si tenemos a Abraham como nuestro padre. Pero nosotros, para poder llevar el Evangelio, para llevar el Evangelio de salvación, ese Evangelio de que trae libertad, tenemos que ser libres primero nosotros. Tenemos que experimentar esa libertad nosotros. ¿Libre de qué? Pues como te dije antes, libre del pecado en el corazón, en la vida íntima, donde está la motivación. Nosotros podemos escondernos los unos de los otros en el corazón. Nosotros podemos aparentar. También todo tiene una caducidad. Porque cuando hacemos eso, si nos metemos en esa dinámica, nos cansamos y siempre va a salir algún brote. Ahora bien, en la intimidad, el pecado que hay ahí, cuando nosotros decidimos de todo corazón entregarlo, libre de qué, del sistema de la tentación. El tentador vino a Jesús y la tentación es querer hacernos decidir fuera de la voluntad de Dios, hacernos decidir sin contar con Dios. La tentación no es todo lo exagerado que nos pueda ofrecer el diablo, ¿verdad? Con todos los deleites y con todo lo que puede ofrecer de manera exagerada. No, el decidir fuera de la voluntad de Dios es la tentación a la que Jesús fue sometido y es a la que nosotros somos sometidos. El decidir sin contar con Dios. Escucha,
muchas veces nos ha pasado, cada vez menos nos irá pasando. Y cada decisión que nosotros tomamos sin consultar con Dios tiene unas consecuencias. Después, como decía un amigo, después vienen las madres mías, cuando hemos decidido y después queremos que Dios arregle la metedura de pata. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios viene restaurando nuestros corazones. Ahí vemos a Pedro hecho polvo en la playa y Jesús restaurándolo 1, 2 y 3 veces. Y después conocemos este Pedro que estuvo dispuesto y así fue a dar su vida por Jesucristo. Ahora bien, libres del pecado, libres del sistema y libres de nosotros mismos. Dios preparó la cruz para darnos vida. Dios ha preparado la cruz para darnos vida, primero por medio de Jesucristo y después día a día. Él dijo a sus discípulos y a todos los que le rodeaban, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es un instrumento de muerte. ¿De muerte de qué? De la voluntad no sometida a Dios. De esa intención del corazón que está ahí y que en nuestro vivir, en nuestro día a día, damos rienda pero con cuerda corta dentro sin que se vea. De vez en cuando sale algo y hasta uno mismo se sorprende. Por eso decía yo al principio que la relación con Dios es recíproca. Nosotros lo conocemos a Él, lo entendemos, lo conocemos, en eso hemos de alabarle, pero a la misma vez la palabra sirve como espejo y nos hace ver nuestro corazón. Así es que libre del pecado en el corazón, lo más íntimo, libre del sistema, de la tentación, de elegir fuera de la voluntad de Dios sin tomarla en cuenta a Dios, libre de nosotros mismos. Dios ha preparado la cruz, dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios preparó la cruz, un instrumento de muerte para darnos vida. ¿Qué haré, Señor? Y el ¿quién eres? Y el ¿qué quieres que haga? O el ¿qué haré, Señor? Literal, van juntos. Lo uno está condicionado a lo otro. De nada sirve saber quién es Dios y no servirle. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no ¿cómo le dice Jesús? Me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ellos dicen, pero Señor, si en tu nombre hemos echado demonios, hemos sanado enfermos, hemos bailado la chiripiorca, dice, apartaos de mí, les dice, hacedores de maldad, apartaos de mí. Entonces, de nada sirve saber quién es Dios y no servirle, al igual que de nada sirve servir a Dios y no conocerle. Los religiosos conocían a Dios, pero no lo servían. Estos de los que hablo les servían, pero no le conocían. Ellos obraban milagros por medio de su vida, pero realmente la motivación del corazón era otra. Por eso, repito por segunda vez, nuestra vida depende de lo que somos. Por eso la necesidad de esa transformación, por eso la necesidad de recibir esas instrucciones para poder tomar las decisiones pertinentes. De nada sirve conocer y no hacer, y de nada sirve hacer y no conocer. La decisión te lleva a un encuentro. Los discípulos decidieron ir en pos de Jesús. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Los discípulos, esa decisión les llevó a un encuentro. Después estaban en la barca, Jesús venía caminando, estaban en plena tormenta y ellos estaban desalados, muertos de miedo. Y Jesús se sube a la barca, hace primero caminar a Pedro, pero se sube a la barca y hace que se calme todo. Y entonces dice que le adoraron. Mateo 14:33 dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios, este hombre es el Hijo de Dios. La decisión que ellos tomaron en un principio de seguirle, les llevaron a tener un encuentro. En el caso de Pablo, él tiene un encuentro
Y ese encuentro lo lleva a una decisión. Dios es soberano y trata con cada uno de nosotros de la manera que Él quiere. Dios es soberano. Así es que los discípulos decidieron seguir a Jesús y tuvieron un encuentro con su divinidad. Pablo tiene un encuentro con su divinidad y decide seguir a Jesús. Hay encuentros que no son tan provechosos, y estoy terminando. El joven rico no aprovechó el encuentro, su decisión le dejó en medio de la tristeza. Marcos 10:32. Dice las Escrituras que él viene corriendo, el joven rico, dice, y rodilla en suelo, le pregunta, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, obedece los mandamientos, ama al Señor, ama a tu prójimo. Y dice, eso lo hago desde joven. Es decir, era un joven que desde joven, es decir, había sido criado, él conocía todo. Y entonces Jesús le dice, sí. Eso que tienes en lo más alto de tu corazón, eso que tú adoras, deshazte de ello. Le dice, vende tus posesiones, dale a los pobres y sígueme. Dice los evangelios que Jesús mirándole le amó. Por eso decía yo antes que no siempre necesitamos de las palabras para expresar lo que somos. Y Jesús expresó todo su amor sobre aquel joven mirándole. ¿Cómo serían esos ojos? Tal vez tú y yo lo hemos visto en alguna ocasión, cuando nos hemos visto confrontados y hemos visto el amor de Dios. Dios es misericordioso, justo, que hace juicio también, pero es misericordioso, y esos ojos de amor quedaron impactados en el corazón de este joven. Pero este joven, teniendo esa instrucción de ese amor, recibió ese amor por medio de una mirada, impactó todo su ser. Yo creo que tenía que estar temblando. Esto lo digo yo, no lo dice la Escritura, pero ser mirado por Jesús y sentir el amor de Jesús, el ambiente aquel había sido transformado por un momento. Esto es cosa mía, no lo dice, pero cada cual experimenta el amor de Dios, ¿verdad? Pero desde la trasera, desde lo íntimo, le decía al corazón, no vendas, no repartas, quédate con... Y dice que se quedó triste. Yo creo que, no sé si él vino ya triste, él tenía dudas, porque hacía todo lo que hacía, pero le faltaba algo. Maestro, dime qué me falta, qué más he de hacer, le dijo. Y no se trataba de hacer, se trataba de ser. Zaqueo, ¿recordáis cuando es confrontado con la misma mirada de Jesús? Él se da cuenta y da la mitad a los pobres y restituye por 4 veces todo lo que había estafado, y su corazón fue transformado. Por eso la necesidad de recibir la instrucción, por eso la necesidad de estar cerca de Dios, de estar muy cerca de Él por medio de las Escrituras, para que Él pueda impregnar nuestro ser y las decisiones que tomemos. No es fácil tomar decisiones. Uno siempre que toma decisiones las toma con temor de Dios. Al principio la sabiduría es el temor de Dios, el no querer desagradar a Dios. Y hay decisiones, a veces nos encontramos en la tesitura de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y uno tiene que mirar los principios espirituales y no salirse de la palabra y de la guía del Espíritu Santo, los principios espirituales. Dios habla más veces de las que nosotros nos enteramos y menos de las que nosotros creemos. Dios habla más veces de las que nosotros pensamos de que Dios nos habla, y pensamos que nos habla más. Y a veces Él nos ha dado ya instrucciones. Él nos ha dado instrucciones y nosotros tenemos que decidir en base a eso. Y nuestras vidas tienen que caminar con la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo, y las circunstancias y cerca del cuerpo, hablando ya de la iglesia, porque no es fácil tomar decisiones. Nuestras decisiones van a condicionar nuestras vidas y nuestras decisiones van a condicionar nuestro entorno.
La pregunta es, ¿qué vamos a decidir hoy? Leemos 2 textos y terminamos. Josué 1:16. Josué, 40 años siguiendo a Moisés, siendo fiel, siendo leal, cerca, estando al pie del cañón. Moisés se marcha, se muere. Y en el 16 dice, después de que Dios le da Dios coge a Josué y lo anima, porque él empieza, Josué siervo de Moisés, Josué siervo de Moisés. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué hijo de Nun, siervo de Moisés, diciéndole: mi siervo ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán. Estamos en el 1. Y tú y todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Ahí Josué ya empieza a ser siervo de Dios. Dice en el 16, entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que Dios nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Es decir, que Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas. Y él se presenta delante del pueblo y el pueblo dice: ok, muy bien, perfecto. Pero ¿sabes qué? Lo que va a marcar la diferencia es que Dios esté contigo. Y hermano, yo te digo que la diferencia nosotros la marcamos cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está impulsando nuestros pasos, cuando nosotros, como después podemos ver en la conquista, cometemos errores. Porque dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino, mas cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Dios le sostiene de la mano. Cuando nosotros erramos, si nuestro corazón viene contrito y humillado, Él no nos va a desechar. Y nos pone otra vez en el sitio. Y por no consultar a Dios, Josué tiene problemas, pero no es descalificado. Ahora el pueblo le demandaba una cosa: que Dios esté contigo. Escucha, en lo que tú estás haciendo, que sea Dios quien esté contigo. Y eso es una gran responsabilidad. Pareciera que esa responsabilidad es solamente para los que están en autoridad, pero tú, hermano, tú, si eres hijo de Dios, estás en autoridad. Tú tienes una gran comisión que llevar y tú eres partícipe del crecimiento del pueblo. Y entonces esa misma presencia que el pueblo le demandaba solo al caudillo, al que estaba al frente, no, ahora esa presencia es para todos. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa misma presencia, el que creyera en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa misma presencia es la que va a dar vida, ministrando, una iglesia ministrando, una iglesia organizada ministrando, cometiendo errores. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que nos confiamos, llega el momento en el que creemos que estamos seguros y no consultamos a Dios. Necesitamos esa mansedumbre. Y ahora termino de verdad, que es una promesa dada por Javier, para terminar de verdad ya hoy, en el mismo libro, en el capítulo 24, encontramos la despedida. 24:15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¡Aleluya! La decisión de servir al Señor, la decisión de seguir al Señor. Y hay una llamada de atención a no olvidar qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida, qué ha hecho con nosotros. No olvidar, no olvides,
no olvides, lee Deuteronomio y no olvides, no olvides. Y hermano, iglesia de Jesucristo, vamos a ceñirnos con las instrucciones que tenemos de parte de Dios para poder decidir cada cuestión de nuestras vidas, cada cuestión del cuerpo de la iglesia, porque tú y yo, en diferentes responsabilidades, tenemos la responsabilidad de llevar la gran comisión, que es discipular, hacer discípulos y discipularlos, ir a buscar al perdido, ser un adorador y decantar nuestro corazón a servirle. Dios está buscando almas, adoradores y obreros. Yo te animo en esta mañana a seguir las instrucciones. Lo que Dios te ha hablado, atesóralo en tu corazón y síguelo. Apasionémonos aún más del más grande. Bendito Dios, queremos darte las gracias. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, oh Dios mío, por tu presencia. Gracias por tu palabra, oh Dios mío. Ayúdanos, enséñanos, Señor. Queremos caminar en pos de ti, Señor. Gracias por tus instrucciones precisas, oh Dios mío. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones que están en tu corazón para que nosotros andemos conforme a tu voluntad. Avísanos, Señor, del error, que tu Espíritu Santo, Dios mío, venga guiando cada día nuestros pasos y sea quien haga las decisiones por nosotros, Señor, que solo tengamos que seguirte y servirte eligiéndote a ti. Nosotros elegimos estar contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por esta congregación. Yo te ruego que tú, oh Dios mío, nos guardes y que tú nos guíes y nos enseñes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.